¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 3 de termodinámica que corresponde al tema de primera ley de la termodinámica. En este problema vamos a aplicar el último tema de la unidad, que es balance de energía en sistemas abiertos. Este problema corresponde a un sistema de flujo estacionario. El problema nos dice que en el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 grados centígrados y 80 kilopascales con una velocidad de 200 metros sobre segundo. El área de entrada al difusor es 0.4 metros cuadrados y nos dice que el aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Nos pide determinar el flujo másico del aire y el inciso B nos pide la temperatura del aire que sale. Entonces andamos buscando ese flujo másico y esa temperatura 2 o a la salida. Lo primero que hay que considerar es, antes de empezar a resolver, los términos teóricos que nos van a ayudar un poco a resolver este problema, así como las ecuaciones a usar. Un proceso de flujo estacionario es un proceso durante el cual un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Recuerden que en sistemas abiertos al sistema le llamamos volumen de control. Las características primordiales de un flujo estacionario son que las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro de ese volumen de control, pero en cualquier punto permanecen constantes durante todo el proceso. Recuerden que la palabra estacionario significa que no hay ningún cambio con el tiempo. Entonces, si estamos hablando de tiempos, vamos a usar tasas o variables con respecto al tiempo. Recuerden que las variables, si las tenemos con respecto a un tiempo, les ponemos un punto sobre la letra de la variable. Hay que recordar esa parte. Se tiene también que durante un proceso de flujo estacionario, el contenido de energía total de un volumen de control permanece constante. ¿Por qué? Esta energía en el volumen de control es constante porque les mencioné que no cambia con respecto al tiempo. Entonces lo primero que nosotros debemos poner es que la energía en ese volumen de control es constante. Eso es lo primero. Y si no hay cambios en todo el sistema, se supone que el cambio de la energía en el volumen de control debe ser cero. ¿Por qué? Recuerden que un cambio de energía es la energía de entrada menos la de salida, o si quieren verlo, energía 2 menos energía 1, o como les digo, energía de entrada menos de salida. Pero si no hay ningún cambio en la energía en todo ese proceso, está claro que no va a haber ningún cambio. Es decir, no va a haber diferencia. De ahí parte la ecuación de balance. Recuerden que los balances siempre los hemos estado manejando el energía de entrada menos energía de salida igual a un cambio de la energía del sistema. Pero como estamos en flujo estacionario y les comenté que son tasas de cambio con respecto al tiempo, vamos a ponerle el punto arriba. Vamos a denotar la E como E subíndice como entrada y S subíndice salida. Entonces vamos a tener que es entrada, perdón, energía de entrada menos la tasa de energía de salida igual a un cambio de energía. Aquí lo podemos componer como diferencial de energía del sistema con respecto al tiempo. Pero recuerden que esto vale 0, por lo que expliqué. Entonces esto nos vale 0. Y si todo esto vale 0, todo lo que está de tanto la diferencia de la energía del sistema con respecto al tiempo y el 0, todo este lado derecho va a valer 0. Por lo tanto, si despejamos, nos queda la siguiente ecuación. La tasa de la energía de entrada igual a la tasa de la energía de salida. Este es nuestro balance de energía para un flujo estacionario.
¿Qué tenemos aquí? Hay que ver cuáles son las formas de energía que se pueden presentar en un proceso de flujo estacionario. ¿Cuáles son? Son tres, tanto para entrada como de salida. Es calor, trabajo y cambio de energía por unidad de masa. Ese es un nuevo término. Ya habíamos hablado de calor, ya habíamos hablado de trabajo y ahora involucramos un nuevo término que es energía por unidad de masa. Es decir, la energía se puede transferir por calor, trabajo o por masa. Recuerden que en sistemas abiertos sí puede haber energía por masa. ¿Por qué? Porque puede haber un cambio. Entonces de aquí hay que desglosar esa ecuación y aquí vamos a poner el calor, el trabajo y la masa. E involucraremos una nueva variable que es teta, que ahorita les comento qué significa. Entonces vamos a tener un calor de entrada, recuerden que son tasas, más la tasa del trabajo de entrada, más un nuevo término que es la sumatoria de entradas del flujo másico. Recuerden que flujo másico o masa por unidad de tiempo es m con el punto arriba, que multiplica un teta, que es lo que les menciono. Y del otro lado tendríamos las mismas, pero de salida. Calor, trabajo, flujo másico aquí y por ese teta. Ese teta corresponde a la energía en movimiento por unidad de masa. ¿A qué es equivalente ese teta? Es equivalente a la suma de la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Noten aquí que estoy usando minúsculas. Recuerden que en minúsculas son energía por unidad de masa, es decir, kilojoule sobre kilogramo. Y recuerden, tenemos que energía cinética es masa velocidad al cuadrado entre 2, pero si tenemos por unidad de masa se nos va la masa. Y en energía potencial recuerden que es masa gravedad por una altura z, y si tenemos por unidad de masa se nos va la masa y nos quedan las siguientes. Entonces hay que sustituir esto en nuestra ecuación de balance que tenemos aquí. Entonces va a ser nuestro calor en tasa de entrada más el trabajo de entrada más, y aquí vamos a tener la sumatoria de entradas del flujo másico que multiplica a h más b cuadrada entre 2 más gravedad por z. Y del lado derecho tendríamos lo mismo, nada más que de salida. Que sería h más b cuadrada entre 2 más z. Y ahí tendríamos nuestra ecuación para el balance. ¿Qué consideraciones hay que tomar? Bueno, hay que mencionar algo muy importante aquí. La energía potencial, por lo regular, en la mayoría de los dispositivos como difusores, toberas, compresores, turbinas, se desprecia. ¿Cuál es la razón de que se haga esto? Bueno, de teoría podemos decir que un cambio de energía potencial de un kilojoule sobre kilogramo corresponde a una diferencia de elevación de 102 metros. Esto es por experimentación. Se ha notado que un kilojoule sobre kilogramo de energía potencial equivale a 102 metros de elevación. El detalle es que la diferencia de elevación entre la entrada y salida de la mayor parte de los dispositivos que mencioné está por debajo de este valor de 102. Y si está por debajo,
esa energía potencial en ese aparato se puede despreciar. Para nuestro problema va a pasar lo mismo. En la mayoría de los dispositivos que mencioné se desprecia la energía potencial, que en este caso equivale a esto GZ que está aquí, tanto para entrada como de salida. Sabiendo eso, hay que explicar un poco qué es un difusor, qué es lo que se aplica en el problema. Bueno, un difusor es un dispositivo que incrementa la presión a un fluido y como incrementa la presión a un fluido, desacelera, es decir, disminuye la velocidad. Si entra con un valor, a la salida tiene que entrar con una velocidad mucho menor, que en el caso de este problema nos dice que el aire sale del difusor con una velocidad muy pequeña comparada con la de entrada, que son los 200 metros sobre segundo. Hay otros objetos que son usados en ingeniería como dispositivos para afectar al fluido. Uno de ellos es la tobera. La tobera es como el difusor, pero hace exactamente lo contrario. El difusor les mencioné que incrementa la presión y desacelera, es decir, disminuye la velocidad, y la tobera incrementa la velocidad del fluido y por lo tanto la presión baja. Entonces hay que saber diferenciar. En este caso del problema, el difusor aumenta la presión, pero disminuye la velocidad. Entonces, considerando esos términos explicados, vamos a considerar y analizar el problema que estamos viendo. Después de explicar las cosas teóricas que se debían explicar, vamos con el problema. Vamos a enumerar por números para saber las características de ese problema de mejor manera. La primera, chavos, estamos con un flujo estacionario, en donde aplican las ecuaciones que mencioné arriba y las ecuaciones de balance de energía que ya expliqué. El número 2, sabemos que es un aire. Recuerden que aire es gas ideal. Otra característica importante es que ya dijimos que el cambio de la energía potencial lo vamos a despreciar. Otro punto importante, calor. La transferencia de calor podemos despreciarla, no hay. Y así como no hay calor, tampoco hay trabajo. Entonces vamos a poner 5. No hay trabajo tampoco. ¿Por qué no hay calor? No nos menciona ninguna propiedad de calor o que se añade calor o no. No hay trabajo porque tampoco no estamos en un sistema cerrado donde hay una frontera. Tampoco solo es entrada y salida del difusor. No hay calor, no hay trabajo. Y la sexta, esa nos los dice el problema. Nos pone que la velocidad en la salida es mucho menor que la de entrada. Si es mucho menor, podemos decir que la velocidad en la salida o en el punto 2 la podemos despreciar, es decir, va a tener un valor de 0. Conociendo eso, podemos empezar a resolver el problema. Es un flujo estacionario, podemos ver aquí. El aire es un gas ideal, la energía potencial es 0, no hay calor, no hay trabajo y la velocidad en la salida es 0 por ser muy pequeña en comparación con la de entrada. Ahora sí, nos pide el flujo másico, recuerden que es el M con un puntito arriba y vamos a obtenerla. ¿Cómo? Recuerden que flujo másico se obtenía con la siguiente ecuación, que es densidad, velocidad por área.
¿Tenemos velocidad? Sí, 200 metros sobre segundo y el área, el punto 4 que tenemos en la entrada. Pero no tenemos densidad, pero hay una ecuación que les comenté al inicio de la unidad. Densidad es igual a 1 sobre un volumen específico. La inversa del volumen específico es densidad. Por lo tanto, podemos obtener un volumen específico que no tenemos, pero podemos obtenerlo. ¿Cómo? Como es un gas ideal, hay que aplicar la ecuación de gases ideales, que es PV igual a RT, donde V es el volumen específico. ¿Qué quiero yo? Volumen específico va a ser RT entre P, y aquí la T ya sabemos que son 10 grados centígrados, la presión sabemos que son 80 kilopascales y nos falta la R. Habrá que ir a la tabla, si recuerdan, a las tablas de las R's, que en este caso es aire, en este caso es la tabla A1, vemos aquí aire, lo que me importa a mí es este de aquí, que es la constante del gas, ese punto 2870, y nos regresamos a resolver el problema. RT entre P, ya sabemos R, que es punto 2870. Recuerden que la temperatura son 10 grados centígrados, pero aquí hay un detalle. El R, que es punto 2870, nos lo dan en kilopascales metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Recuerden eso, está en Kelvin. Entonces la temperatura la tenemos que poner en Kelvin. Como son 10 grados, nada más le sumamos el 273 y nos quedarían 283 Kelvin. Todo esto, chavos, que va a dividir a la presión. ¿Cuál presión? Los 80 kilopascales. Teniendo eso, nos va a dar un volumen específico. Hacemos la operación, .287 por 283 entre 80. Nos da un valor de 1.0152, que ya sabemos que son metros cúbicos sobre kilogramos, las unidades de volumen específico. Teniendo eso, ya podemos sustituir en la ecuación de flujo másico, que ya sabemos que densidad, flujo másico es igual a 1 sobre volumen específico, que multiplica velocidad, que multiplica área, y sería 1 que divide a 1.0152 metros cúbicos sobre kilogramo. La velocidad son 200 metros sobre segundo. Y el área ya dijimos que es 0.4 metros cuadrados. Con eso podemos obtener el flujo másico, que recuerden que es masa por unidad de tiempo, debe ser kilogramo sobre segundo. Hacemos la operación y nos resulta un flujo másico de 78.8022 kilogramos por segundo. Y ese sería nuestro resultado del inciso A. Ahí tendríamos ya el resultado del inciso A. ¿Qué nos pide el inciso B? Nos regresamos al problema. Nos pide la temperatura del aire que sale del difusor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos que aplicar ya un balance que tenemos aquí, que es la energía de entrada igual a la energía de salida, que son tasas, es decir, respecto al tiempo esas energías. Antes de seguir, nótese que en los puntos que establecimos dijimos que no hay calor, no hay trabajo y no hay una energía potencial.
Es decir, no vamos a tener de este lado ni estos dos términos, ni estos dos términos de salida. Pero ¿qué va a pasar aquí? Tampoco va a haber energía potencial. Es decir, nada más vamos a tener la sumatoria, que en este caso solo es una masa, va a ser el flujo másico por h más velocidad al cuadrado entre 2. Y del otro lado, lo mismo. Eso viene de los 6 puntos que supusimos antes de empezar con el problema, los que les muestro aquí. ¿Qué va a pasar? Considerando eso, va a ser, ya sabemos que es la tasa de energía de entrada igual a la de salida, y en este caso, como les menciono, va a ser flujo másico por, aquí ya diferenciamos entrada con el subíndice 1, salida con el subíndice 2, va a ser h1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2, hasta ahí. Recuerden que la energía potencial no la ponemos porque se puede despreciar. Del otro lado ponemos lo mismo. h2 v2 al cuadrado entre 2. Y ahí tenemos nuestro balance de energía para un proceso de flujo estacionario. ¿Qué hay que considerar aquí? ¿Tengo la velocidad 1? Sí. ¿Tengo la entalpía 1? No, pero la podemos sacar a partir de tablas. Tengo la velocidad 2, dijimos que la podemos despreciar, esta sería 0. ¿Tengo la entalpía 2? No. El detalle aquí es que hay que obtener esa entalpía 2, que la podemos sacar a partir de la entalpía 1 que sacamos de tablas. Y con esa entalpía 2 poder sacar la temperatura a la salida del difusor. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. El detalle aquí, tenemos flujo másico de los dos lados de la ecuación. Se nos va, se nos hace 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? h1 más v1 al cuadrado entre 2 igual a h2 más v2 al cuadrado entre 2. Y ya sabemos que esta vale 0 porque es despreciable. Entonces despejamos h2 y ya nos queda h1 más v1 al cuadrado entre 2. Aquí no conozco h1, pero sí conozco la velocidad 1. ¿Cómo obtengo esa h1? Hay que irnos a las tablas. Yo quiero sacar la h1, va a ser igual a una entalpía, a una temperatura de 283 Kelvin, que es la velocidad en la entrada. ¿A qué tablas nos vamos? Estamos manejando aire, que es un gas ideal. Tenemos que irnos a las tablas del aire, que en este caso es la tabla A17. Vamos a buscarlas. Aquí está la tabla 17, propiedades de gas ideal del aire. Yo quiero una entalpía a 283 grados, pero si se fijan aquí, está 280 y 285. Hay que aplicar aquí una interpolación lineal entre estos dos pares de datos. La entalpía es la segunda columna y vamos a hacerlo aquí a un ladito. Sería los 280, que es temperatura. En los 280 la entalpía es 280-13. El valor que no conozco es 283 de temperatura, aquí una X final que no conozco. Y el 285 que sí conozco, que son 285.14. ¿Qué hay que hacer? Una interpolación. Recuerden que son los pares, las restas de los pares de datos que conocemos. El 285 menos 280 es 5. La resta de los dos valores del lado derecho, 285.14 menos 280.13. Tenemos que es 5.01. Y aquí agarrar ya sea el límite inferior o superior. Yo voy a agarrar el superior, es decir, 285 menos 283. Aquí es 2. Y aquí una X que no conozco. Hago la regla de 3, es 2 por 5.01 entre 5. Y tengo que
es 2.004 y esa X para sacar la final sería restarle. ¿Por qué? Vemos que en 285 la entalpía es mayor que en 280, entonces la de 283 está claro que debe ser menor que este 285 y por tanto hay que restar ese valor. Entonces sería menos 285.14 menos ese 2.004 y tenemos una X final, un valor desconocido final de 283.136, que ya sabemos que las unidades son kilojoule sobre kilogramo. Y con ese valor de entalpía nos regresamos al problema donde estábamos y ya tenemos la entalpía en el punto 1, ya la podemos anotar aquí, que dijimos que es 283.136 kilojoules sobre kilogramo. Ahora ya podemos obtener la H2. El detalle, hay que considerar algo muy importante aquí. Va a ser H2 igual a esa H1, 283.136 kilojoules sobre kilogramo, más 200, que es la velocidad inicial o de entrada, al cuadrado, entre 2. Nada más que hay un detalle con este valor. Aquí yo tengo unidades de kilojoule sobre kilogramo y aquí voy a tener unas unidades que son metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Hay que ver si son adimensionalmente consistentes con el primer término. ¿Por qué? Recuerden que kilojoule sobre kilogramo se puede simplificar en unidades de la siguiente manera. Este kilo, no lo olviden, es un kilojoule sobre kilogramo. Recuerden que joule es newton metro, entonces sería, vamos a dejar el kilo a un lado, sería newton metro sobre kilogramo. Y si eso lo seguimos simplificando, va a ser el kilo, lo dejamos a un lado, newton equivale a un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y luego el metro que nos queda y abajo un kilogramo. Si se fijan, se nos van kilogramos y aquí nos queda el kilo de los kilojoules y nos queda metro cuadrado segundo cuadrado. Si nosotros hacemos la operación tal como la tenemos aquí, estaríamos entrando en un error. ¿Por qué? Sí son las unidades, pero fíjense, nos queda un kilo aquí. Si nos queda ese kilo, podemos decir que un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000. ¿Por qué? Por este kilo. Recuerden que K es de 1000. Ese kilojoule sobre kilogramo corresponde a 1000 metros cuadrados segundos cuadrados. Entonces, yo aquí voy a tener en el 200 al cuadrado entre 2 voy a tener metros cuadrados segundo cuadrado. Si lo quiero en kilojoule, habría que dividirlo entre 1000. Entonces, lo correcto es que todo este término lo dividamos entre 1000, el segundo término. Y con eso sacar la entalpía en la salida o en el punto 2. Entonces va a ser 200 al cuadrado entre 2 entre 1000 más 283.136. Y con eso obtengo un valor de 303.136 kilojoules sobre kilogramo. Ya tengo la entalpía en la salida. Ahora hay que regresar a la tabla A17 de gas ideal del aire y obtener la temperatura. En lugar de obtener entalpías, vamos a obtener temperaturas, es decir, vamos en un proceso inverso. Entonces, con ese valor hay que buscarlo en las tablas.
y ver cuál es esa temperatura. Entonces vamos a acomodarla, es la 17 y recuerden aquí ando buscando un valor de 303 kilojoules, 303.136. Se supone que está aquí entre estos dos valores, entonces ahora voy a estar entre estos dos. Vamos a hacerlo en un lado también para no confundirnos. ¿Y qué va a pasar? Va a ser en una temperatura de 300, tengo un valor de entalpía de 300.19. Y para un valor X final de temperatura que no conozco, tengo un valor del que acabo de obtener, que es 303.136. Y en el de 305 tengo un valor de 305.22. ¿Qué hay que hacer aquí? Otra interpolación y sacar ese valor. Entonces, si se fijan, vamos a restar el 305 menos 300, nos da 5. Vamos a restar el 305.22 menos el 300.19 y nos da 5.03. Ahora hay que restar, vamos a agarrar el superior también, sería 305.22 menos 303.136, que sería 2.084, y aquí tendríamos una X nueva, no es la final, y sería hacer regla de 3, ese 2.084 por 5 entre 5.03, y tendríamos un valor de 2.0715, y ya nada más tendríamos que, como la X final que ando buscando debe ser menor que ese 305, a ese 305 le resto lo que obtuve aquí. Entonces va a ser, ahora sí mi X final va a ser 305 menos ese 2.0715. Y me da un valor de 302.9285. Y eso es temperatura, que es Kelvin. ¿Qué hay que hacer con esto? Simplemente regresarnos y poner el valor. Entonces aquí hice al inicio, para sacar entalpía 1, saqué entalpías, y luego con la entalpía que obtuve de la salida del punto 2, me regresé para sacar temperatura. Y con esa temperatura que ya obtuve, ya tengo el resultado del inciso B. Con esta entalpía 2, con interpolación lineal, tengo que la temperatura de la salida de la temperatura 2 es 302.9285 Kelvin, y este es nuestro resultado del inciso B. Y aquí termina el análisis de un problema que conlleva un proceso de flujo estacionario del último tema de la unidad, que es balance de energía en sistemas abiertos.